Bueno, un programa de muchísimo contenido desde la cultura, la política, los anticipos productivos y ahora la conciencia, creo yo. De eso vamos a hablar ahora, si tenemos o no tenemos una conciencia popular, abarcativa, amplia y sincera sobre todo. Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. Bueno, Mayra Arena es una joven que de repente nos pegó un par de cachetadas, porque más allá de la contemplación que uno tiene de los factores solidarios, Concepción del Uruguay es una ciudad solidaria con muchas instituciones dedicadas, pero hay recuerdos que son olvidos, diría Citarrosa, ¿no? Así que ella es la que nos puso sobre aviso de que no estábamos mirando bien la cuestión, y nosotros queremos saludarla esta mañana y sobre todo agradecerle que nos haya despertado aquellos rincones que no lo habíamos hecho todavía. Mayra, Gastón y Juan Izaguirre te estamos saludando. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, y gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo se te ocurrió, digamos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que despertó esta singular popularidad de la pobreza que encarna en Mayra Arena? En realidad soy de una ciudad muy pobre, a pesar de que hay mucha pobreza, digamos que se la tapa a resolverla, se juzga al pobre y está muy vigente esto de que el pobre lo que quiere. Y me pareció que era momento de responder por qué hacemos algunas cosas, por qué algunas, y traté de agarrar los prejuicios más comunes, los prejuicios más cotidianos, quizás de otro sector del país los prejuicios son otros, pero acá los son esos, y me pareció que había que sentarse y hacemos lo que hacemos. Claro, vos ejemplificaste, creo que sobre todo centraste la mirada en las zapatillas. ¿Por qué el pobre hace lo que hace? Lo centraste en el tema de las zapatillas. ¿Por qué una super zapatilla? En realidad, lo que tendríamos que aprender, los que no pasamos por la circunstancia de la extrema pobreza, es que la inclusión no pasa por dar cualquier cosa, y eso se ejemplifica, creo que en una de las últimas entrevistas televisivas, con el caso de la única campera para dos hermanas, única campera digna, digamos. Exacto, única campera usable como para ir a la escuela, porque en aquella época no había tanta conciencia solidaria. Hoy la gente pone a ordenar su placar, digamos, pone dos cajas, una para tirar y otra para donar. Antes toda era para donar. Consideraba que había un determinado estado que ya no era digna para que se la ponga a alguien, por más pobre que sea. Antes te daban, qué sé yo, campera y capaz que estaba fuera del siglo XVII, y uno, aunque es pobre, tiene su dignidad, su orgullo, y no con esa campera. Entonces se dejan para usar de cobija. Y la campera más buena que haya, esa sí se dejó para salir. En nuestro sola, que era buena, que era la violeta, y bueno, le tocaba a mi hermana y otros días me tocaba a mí. Mayra, Gastón te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo es cómo piensa ese pobre del cual te has dirigido allí en la charla de TED, en estos tiempos, en tiempos de crisis, en estos tiempos donde la pobreza, esa pobreza extrema, es mucho más pobre que habitualmente?
La verdad sí, la verdad que tenés razón. La verdad que estamos viviendo un momento donde todo el mundo la está pasando mal, desde los sectores medios, que estaban más cómodos, para abajo. Pobre estructural ahora tiene menos changa todavía, menos changuitas de las que tenía. La clase media tira menos, desperdicia menos, los tienen menos que ganar porque va mucha menos gente a comer, y toda esa economía informal del pobre extremo se achica, se contrae. Sin embargo, el pobre extremo, el que nació en la pobreza, sabe rebuscársela de una manera, sabe dónde pedir, sabe dónde encontrar, sabe cómo reciclar, sabe sobrevivir en la pobreza. Me parece que el que peor la está pasando en este momento es el pobre, el que ha quedado sin trabajo, el que ha sido arrojado, el empobrecido, el que por ahí vive en una casa de material y tiene muebles, pero por esa mínima comodidad que tiene de que vive en una casa de material, siente que no puede ir a pedir, y quiere que puede ir a pedir, no sabe dónde ir a pedir, y no quiere ir a pedir, y no quiere una asignación, ni un plan, ni ningún tipo de ayuda social, quiere trabajar. El trabajo es la única vida que conoce. Entonces esos que han sido empujados a la pobreza por esta brutal devaluación son los que peor la pasan emocionalmente, si me permitís, porque no saben ser pobres, porque no quieren, porque son conscientes de que han caído en la pobreza y están desesperados por salir. El pobre que ha nacido en la pobreza, no quiero caer en el mito de que es pobre y feliz, eso Claro. es como muy perverso, pero sí que sabe sobrevivir en la pobreza, que nadie le puede enseñar cómo sobrevivir en la pobreza porque ya la tiene muy clara. El que no en este momento es el nuevo pobre. Esos son los que peor la están pasando, y lo que es peor, el Estado no los, porque siempre contempla a los del más abajo del escalafón, que son quienes cobran así pensiones y todo ese tipo de ayudas sociales. Sí, los los otros, planeros. los empobrecidos, quedan a la deriva. Los planeros, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que hay una estigmatización que proviene de lo utilitario de la moneda, ¿no? Hay determinados gobiernos que tienen la ayuda a la pobreza extrema como un mérito, cuando en realidad es un mero acto de justicia. El hecho de que se cierren escuelas, o que los maestros estén de paro, o que, como vos bien decís, hay gente que está quedando sin trabajo y no sabe cómo suplir ese lápiz que le falta al hijo. Sí. Hay un sufrimiento allí, pero tampoco es que el pobre que le dan una asignación universal por hijo puede destapar ninguna cosa. No, en absoluto, y menos con la devaluación que he sufrido, que la asignación universal por hijo es irrisoria. Ahora el bonus que se va a dar lo anuncian como de 2.700 pesos todos juntos. En realidad, esto de acá a fin de año son 20 pesos por día. 20 pesos hoy que no compran un kilo de pan. Acá en el sur el 50 pesos, no sé cuánto está allá. Sí, sí, igual. Pero por supuesto que no puede descorchar nada, y por que la está pasando muy mal. A lo que voy es a que el pobre de ese lugar, el pobre de ese escalafón, siempre ahora está peor, pero siempre está en ese rebusque, la comida del día, del mango del día, y a pesar de que ahora está el que se traba emocionalmente, el que no sabe qué hacer, el que se desespera, el que se deprime, es el otro, el menos pobre, quizás, el empobrecido. Claro, ¿sabes por qué te decía esto? Que decir, es trágico en los dos sectores. A ver, ninguno de los dos la está pasando bien. Lo que quiero decir es que uno sabe al menos cómo es esa economía durísima, y el otro no tiene porque no, recién ahora le está empezando a tocar. Claro, sí, yo te mencionaba esto porque en realidad,
no hay felicidad en ser pobre, no hay una continuidad en la pobreza. Porque además el hecho de acercar por lo menos el tema de la educación, que muchas veces tenía que ver con el comedor escolar, etcétera, etcétera, que hoy está cada vez más complicado, al menos ponía a ese pobre en un escalón de más o menos igualdad, al menos educativa, con el otro. Ahora, vos bien mencionabas que es una igualdad bastante hipócrita, porque vos te diste cuenta que eras pobre en la escuela. Es decir, cuando los que no comprendemos el fenómeno entendemos que igualamos, muchas veces terminamos mostrando la verdadera diferencia. Claro, en realidad yo creo que lo que más da es la cotidianeidad, pobreza. Y ahí en la cotidianeidad radica este hecho de por qué es tan difícil romper el círculo, ¿no? O sea, hay gente que nunca se puso a pensar, está ocupado tratando de conseguir la comida para hoy. Entonces es muy difícil que uno pueda proyectar, que uno pueda pensar en invertir a futuro. Y muchas veces el consumo es emocional. Uno cobra una changa y va y se la revienta y compra una coca y empanadas, en lugar de por ahí llenarla de alimentos no perecederos. Y sí, el consumo es emocional, porque después de tanta carencia, después de pasar hambre varias noches, el día que agarras, te querés dar un gusto. Entonces se ignora esa cotidianeidad, ese día a día, que es lo que nos hace vivir constantemente en la pobreza y no poder salir de ahí, porque estamos ocupados con el día a día. Mayra, ¿y cómo son cómo son los casos? Porque así como a vos te ha ocurrido, debe haber otros casos que han logrado salir, pensar un poco más allá, ver más allá de esa cápsula en el cual se vive por el día a día. ¿Cuáles han sido las herramientas que has tenido para salir? Bueno, las oportunidades primero de juntarme con gente que no es pobre. Entonces ahí te empezás a dar cuenta que sos pobre. Conocer gente que no vive de pedir, entonces que no es lo común pedir. Después, lo más importante, tener las oportunidades efectivas de terminar de estudiar, las oportunidades efectivas de realizarlo, la importancia de tener un secundario para adultos cerca, ¿no? Se están cerrando los secundarios para adultos con el pretexto de que la población es chica, porque hay 30 personitas por aula, como ocurre en los secundarios de niños, pero el adulto que decide estudiar no trabaja, tiene poco tiempo, entonces necesita tener un secundario cerca, necesita no tener que cruzar la ciudad secundario, porque en ese caso no va a tener tiempo, se va a dar por vencido. Entonces facilitar las oportunidades, ¿no? El Estado, la sociedad también colaborar con eso, ¿no? Si naturalizamos este mensaje de que, bueno, que se jodan, que se sacrifiquen, que caminen 3 kilómetros, ponemos como ejemplo, la sociedad colabora para que sea todo lo contrario, para que sea cada vez más difícil romper eso, ¿no? Tenemos que empezar y después, si vos decís, bueno, tuviste todas las chances y seguís ahí, bueno, ahí sí podríamos culpar a alguien de que decide ser pobre, pero dadas las cosas no podemos hacer algo tan perverso. Podemos decirle a alguien que no tuvo ninguna oportunidad que es pobre por su culpa. Claro, sí. Sí, decía Adrián Paenza alguna vez que, porque está el tema de la meritocracia, ¿no? No, el que saca más calificaciones tiene que tener la mejor beca, cuando en realidad no estamos contemplando que probablemente aquel que no tenga la calificación es porque yo pienso en mi padre. Me has dado un ejemplo fabuloso. Tiene que trabajar, que cuidar a sus hermanitos o tiene que ocuparse de la casa, difícilmente tenga las mejores calificaciones, por supuesto. Existen casos,
pero es muy difícil que... Entonces, en vez de darle primero y exigirle después, no. Pero se exige y después se le da, lo cual me parece un mecanismo excluyente, lejos de que iguala, excluye. Totalmente. Yo pienso en mi padre, que se levantaba a las 4 de la mañana a ordeñar y después se dormía en clase, entonces lo vivían reprendiendo, terminó sexto grado a los golpes. Bueno. Entonces es complejo, no podía ser pero igual. Vos fíjate, lo entendés porque lo vivió tu padre y te lo contó, y cuánta gente no se lo cuenta a nadie, entonces no entiende, no cotidianeidad, no conoce esa realidad y piensa que es mucho más fácil de lo que en realidad es. Entonces piensa que de verdad no salimos porque nos gusta vivir en la pobreza. Mayra, yo tengo una última pregunta porque ya estamos abusando un poco de tu tiempo y te lo agradecemos de todo corazón, pero en la entrevista que los otros días en Debo Decir hiciste, cuando te preguntaron sobre si habías tenido oportunidad de la droga dentro de lo que era la Villa Caracol allí en Bahía Blanca, sí. Vos hablaste y dijiste no, porque yo estaba, de alguna manera entendí eso, contenida por la iglesia. Contame un poco cómo fue, particularmente cómo es el trabajo tal vez en ese lugar de la iglesia en sí, que te dio esa contención para no tener la posibilidad de involucrarte con la cuestión de la droga. Sí, bueno, hoy, al día de hoy no soy creyente ni nada, pero no puedo olvidar, sería de esos que se van, no puedo olvidar lo que era la iglesia en el barrio, la iglesia en los 90 sobre todo. Hoy sigue siendo, pero bueno, hoy no hay tanta ausencia estatal, hoy tenemos un estado más grande que se está vaciando en este momento, pero todavía quedan cosas que no pueden sacar. En los 90 no había nada de eso y la iglesia cumplía toda la función social. La iglesia era el ropero comunitario, en la iglesia tomábamos con la iglesia me fui de viaje. Los que los conozco gracias a la iglesia que nos llevaba de campamento. Entonces era esa reguladora social, esa contensora, esa especie de asistente, no, trabajadora social, todo eso, y por supuesto siempre te transmite un mensaje, no quiero decir moral, pero siempre está tratando de que uno vaya por el camino más sano, ¿no? Lejos de la droga, lejos del alcohol, lejos de todos los vicios. Incluso nos hablaban del cigarrillo, nos hablaban de lo perjudicial que era. Por supuesto que no todos caen en esa porque dentro de la villa el más respetado, el más poronga, siempre es el que peor anda, claro, ¿no? El que más delitos comete, el que más violento es. Eso, yo era duda del barrio, era bastante la boluda del barrio, porque bueno, yo era una pibita que iba a la iglesia, que no, como que no me hacía, digamos, pero qué sé yo, por ahí eso ayudó a que nunca se me ocurriera la droga. Probé el cigarrillo para flashear que ya era grande, me parecía un asco, nunca más lo toqué, y nunca tomo jamás para Navidad, por ahí, para brindar y nada más. Entonces esa inculcación de valores que por ahí en tu casa te enseñan, porque mi madre no tenía los recursos intelectuales para explicarme lo perjudicial que podía ser la droga. Y si no hubiera estado la iglesia explicándomelo, quizás hubiera probado, quizás no estaría acá contándote esta historia. Mayra, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu ejemplo y por explicarnos a todos que hay otra verdad detrás de lo que vemos, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por darme la posibilidad de hacerlo. Un beso muy grande. Chao. Hasta luego. Mayra Arena. Bueno, uno se quedaría horas porque parece una exacerbación, ¿no? Una cuestión así de morbo,
de ver cuán pobre es el otro, y en realidad es al revés. Cada pregunta que hacemos nos damos cuenta de qué pobres que somos nosotros. Sí, la verdad que bueno, hay muchas cosas, ya estamos recontrapasados del tiempo, le vamos a pedir disculpas a Víctor Hugo, pero habíamos tenido la posibilidad de conseguir periodísticamente esta nota y más allá, digamos, la gente que quiere, que no ha visto el video de la charla de Mayra Arena, lo puede hacer a través de YouTube, se ha viralizado mucho, han sido millones de personas las que lo han visto y lo han compartido, pero también queríamos hacer estas cuestiones que ni siquiera, tal vez creo que lo más mediático se ha hecho por las historias que ha hecho Mayra, para tratar de entrar en la atención del público que la ha tenido, pero bueno, ha dicho aquí cosas que son muy valederas y que nos dan la posibilidad de replantearnos como sociedad qué puedo hacer yo para tratar de revertir eso y tener ese acercamiento hacia ese pobre extremo, hacia esa pobreza extrema, en las cuales hoy tal vez la crisis nos hace ver un poco más cercano, porque ella misma lo explicaba, decía, bueno, hay recursos que el pobre ese que está en la extrema pobreza tiene, que tal vez la persona que tiene acostumbrado a tener un laburo, un ingreso, y de un día para el otro se queda sin eso, no lo puede tener. Hay recursos que ese otro pobre lo tiene, no por eso es feliz, no por eso es contento, no por eso vive así, pero de alguna manera ver cómo podemos hacer como sociedad, porque de nosotros depende, no dependerá de ningún gobierno. Obviamente que hay políticas que son o permiten una facilidad de poder darle oportunidades a esas personas, y eso es lo que tenemos, porque también cuando nosotros, aquellos que formamos parte de la sociedad, decidimos en cada elección, tenemos que poner esto sobre la mesa. Fundamentalmente, en ese momento tenemos que poner esto sobre la mesa.